Buen día muchachos nuevamente. Estamos nuevamente aquí reunidos para poder meditar la palabra de Dios. Gracias a Dios por un día más. Gracias a Dios porque hemos podido estar meditando la palabra a través de estos medios. Yo espero que la semana anterior hayan podido meditar en lo que estuvimos revisando. Recuerden, estamos con el tema de la carrera que tenemos por delante. Hemos estado meditando acerca de lo que implica la carrera en el camino del Señor. Y como versículo base teníamos Hebreos capítulo 2 de versículos 1 y 2, lo vuelvo a repetir. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos enfocamos en que los versículos que estaremos meditando principalmente sería la segunda parte del versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Y comentábamos que es despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, espero que hayan tenido oportunidad de meditar el sábado anterior para poder continuar y poder cada uno de ustedes prepararse acerca de lo que el Señor tiene que decirles a sus vidas para que ustedes lo apliquen la palabra de Dios a sus vidas y pues resulten muy bendecidos. Bien, antes de comenzar vamos a orar por este momento, por el tema del día de hoy, y les pido que por favor tengan su Biblia a la mano y cierren sus ojos para orar. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos, te damos gracias, Dios, por tu fidelidad. Te suplicamos, Dios, que tú dirijas nuestras vidas, dirijas este momento, Señor, para que tu palabra, Señor, sea hablada, Padre. Te ruego, Dios, que tú me des sabiduría, entendimiento, Dios, y discernimiento, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias por tu fidelidad, Dios. Gracias por este tiempo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te ruego que tú prepares el corazón de los jóvenes, Señor, y de toda aquella persona, Señor, que escuche este mensaje, Padre. Es para que tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la última parte que estaremos meditando de este tema, el tema de la carrera que tenemos por delante, será acerca de la permanencia o el permanecer en Cristo para que nosotros podamos correr esta carrera. Vamos a recapitular un poquito de lo que hemos estado viendo. La primera semana o en la primera ocasión que vimos este tema, que comenzamos a ver ese tema, nos dimos cuenta acerca de la duración que tiene esta carrera, hacia grandes rasgos. La duración que tiene esta carrera, la carrera es corta. Hemos visto que debemos de aprovechar el tiempo porque sin duda alguna nuestra vida está limitada o está condicionada a los días que Dios haya determinado para cada uno de nosotros. Por nadie, por más que se afane, puede añadir siquiera un codo a su estatura. Es decir, nadie que por más que se pueda afanar puede, aunque sea añadir un minuto o un día a nuestras vidas. Entonces la carrera es corta, la carrera es de acuerdo al tiempo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. También vimos que durante la carrera, sin duda alguna, tenemos que lidiar y luchar contra el pecado. Lo dice el mismo libro de Hebreos, despojemos de todo peso del pecado. La carrera es una carrera en donde sin duda alguna hay una contienda diaria contra el pecado. Y la semana anterior comprendimos también de que la carrera debe de ser corrida con la mente o con un pensamiento en nuestra mente o en su mente de que deben de ser ejemplo aún en su juventud. Estuvimos meditando en varios pasajes, estuvimos meditando Eclesiastés, del libro de Eclesiastés, pasamos también por el libro de Isaías, pasamos también por el libro de los Salmos, vimos qué significa para nosotros esperar en Dios. Ahí tocamos 3 puntos, que esperar en Dios es esperar en el tiempo de Dios, a la llegada de las cosas en el tiempo que Dios ha determinado, ni antes ni después. También que la carrera se debe, en la espera que se debe de tener en Dios, en la carrera, es que debemos de esperar con paciencia y en oración. Y otro punto es que esperar hasta que Dios muestre sus frutos en nosotros. Y terminamos meditando en el Salmo 119 en el versículo 9 y veíamos que de qué manera el joven puede limpiar su camino, pues guardando su palabra.
La manera en la que nosotros podemos limpiar nuestros caminos es guardando la palabra de Dios. Para esta ocasión estaremos meditando en que la carrera también se corre cuando tú y yo permanecemos en Cristo. Ese es el punto principal de este tema, de esta serie, y es lo que me gustaría que pusiéramos suma atención, porque la carrera no se puede correr por nuestra propia, fuerza, por nuestra propia habilidad y por nuestras propias circunstancias. No se puede, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Correr la carrera con permanecer en Cristo. Ese es el punto principal. Ahora, bien, continuando con la meditación de lo que hemos estado viendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 1 y 2, llegamos al punto final de esta serie. Les comentaba cómo hemos visto la carrera que se nos ha enviado a correr será una carrera finita. Nos encontramos con dificultades, luchas, recaídas. Sin embargo, hemos aprendido que hay una seria responsabilidad delante de Dios con respecto a nuestro pecado y con respecto a nuestra condición, y también con respecto al conocimiento de Dios que nosotros adquirimos a través de su palabra. Tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios, y la única manera en la que nosotros podemos conocer completamente a Dios es a través de su palabra. Tenemos una responsabilidad muy grande y debemos de ser hacedores también de la palabra de Dios. Debemos de cumplir la palabra de Dios, pero no podremos cumplir y no podremos ser hacedores de la palabra de Dios si no somos responsables en la meditación de la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es conocer las profundidades del conocimiento de Dios a través de su palabra. Entonces, la intención del día de hoy es que corramos la carrera teniendo en mente que debemos de permanecer en Cristo. Debemos de permanecer en Cristo. Bien, ahora, un punto aquí que me gustaría que consideráramos es que esta carrera debe de ser corrida teniendo en mente lo que nosotros llamaremos el motor para el cumplimiento de su mandamiento. Sí, el motor para el cumplimiento de su mandamiento. La carrera se corre con lo que nosotros le llamaremos el día de hoy el motor para el cumplimiento de sus mandamientos o de su mandamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Bien, el versículo 1, en la segunda parte del versículo 1, dice la palabra: despojémonos de todo peso del pecado. Ese es el mandamiento. Y otro mandamiento que encontramos aquí mismo es: corre con paciencia. Es otro mandamiento. Y otro mandamiento es: puesto los ojos en Jesús. Entonces nosotros tenemos algo que llamaremos el motor para el cumplimiento de estos mandamientos. El mandamiento es, uno de los mandamientos que encontramos aquí es: despójate del pecado, de todo el peso del pecado. Otro es: corre con paciencia la carrera. Y el tercero es: puesto los ojos en Jesús. Esos son los mandamientos. Pero ahora, dicho motor no es algo que pierda su potencia como nosotros o como los motores que comúnmente conocemos. Dicho motor no es algo que pierda su potencia a falta de combustible, sino que él mismo es el combustible. El motor no pierde su potencia a falta de combustible, sino que el motor es su combustible. Dicho de otra manera, el motor para el cumplimiento de su mandato es poner los ojos en Jesús. El motor del que estamos hablando es poner los ojos en Jesús. Ese es el motor principal. Ahora, pero ¿quién es el combustible? Jesús mismo es el combustible. Y el combustible que nosotros necesitamos para poder correr la carrera con los ojos puestos en Jesús es Jesús mismo. Por eso les decía, es un motor que no pierde su potencia, no pierde su fuerza a falta de combustible. Es una analogía para que ustedes lo entiendan de por qué el Señor o por qué nosotros tenemos que prestar atención a los mandamientos de Dios si Dios mismo nos ofrece a nosotros el descanso para poder cumplir con sus mandamientos. Entonces es un motor que no pierde su potencia porque le falta combustible, porque el mismo combustible es Cristo.
Para este mandamiento Él nos dice, pon puestos los ojos en Jesús. Jesús es el motor y Jesús es el combustible. El mandamiento es poner los ojos en Él. Ahora, todo aquello que se busque emprender alejado de la permanencia en Cristo resultará en un fracaso rotundo. No habrá algo que funcione si nosotros lo tenemos completamente alejado de los pensamientos y de la voluntad de Dios. Eso será un fracaso rotundo. Un mandamiento expresado por nuestro Señor es el permanecer en Él. Ese es un mandamiento de Jesucristo, permanecer en Él. Esta permanencia afirma que la separación de Cristo trae consigo un fracaso en todo aquello que se pretende realizar para el Señor. Nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 15, en los versículos 4 y 5, Él nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, ese mandamiento de permanencia en el Señor, lo que nos muestra es que todo aquello que nosotros querramos emprender para el Señor y esté alejado de su voluntad y de su permanencia, simplemente se dirigirá hacia un fracaso. Vamos al libro de Juan, el capítulo 15, en el versículos 4 y 5, por favor. Juan 15, versículos 4 y 5. Y dice la palabra, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que vemos aquí? El mandamiento es permanecer en Él. Ese es el mandamiento principal que nosotros podemos encontrar en este versículo. Ahora, ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el motor? Perdón. El motor es que nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no estamos permaneciendo en Él. El mandamiento es permanecer en Él. El motor aquí es que nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no permanecemos en Él. Ahora, con respecto a estos versículos, la rama no hace nada más que estar sujeta a la vid. La rama no hace absolutamente nada más que estar sujeta a la vid. Nosotros debemos de estar sujetos a Cristo como la rama a la vid. La rama no sabe hacer absolutamente nada más que estar sujeta a la vid, estar absorbiendo de la vid. Nosotros no tendríamos que hacer nada más que depender de Cristo. Es por eso que Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Como la rama está sujeta a la vid y no hace nada más que permanecer en la vid, así nosotros deberíamos de permanecer solamente en Cristo. El Señor dice, permaneced en mí, y negar la necesidad de Cristo es pecar contra Dios, pero en medio de esta dificultosa tarea, también es conveniente mirar que lo que hace posible que nuestras vidas en permanencia en Cristo es que Él mismo garantiza como la vid aquello que nos llevará a poder realizar las cosas que son para Dios. ¿Qué podemos ver aquí? El Señor nos dice, permaneced en mí. Pero en esa permanencia es también Cristo el que está garantizando o el que garantiza que si nosotros permanecemos como las ramas sujetas a la vid, aquello que nos llevará a poder realizar las cosas para Dios es la permanencia en la vid, como la rama está sujeta a la vid. La vid es Cristo. A todo aquello o aquello que hará posible que nosotros podamos fructificar y podamos permanecer en el camino del Señor es que estamos completamente sujetos a Cristo. Ahora, no en balde, aquel perseguidor de los cristianos, quien por pura gracia fue transformado para ver las maravillas de Jesucristo, menciona en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué maravilloso es esto de saber que nuestra vida es completamente transformada cuando nosotros reconocemos realmente que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Salvador.
Ahora estoy hablando de Pablo. Pablo en el camino a Damasco, cuando tuvo el encuentro con el Señor, él quedó completamente maravillado, él quedó completamente sujeto a Cristo, él quedó completamente permaneciendo en Cristo. La pregunta aquí sería, tú puedes decir como Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué importante es que nosotros entendamos que nuestra permanencia en este mundo debe de estar sujeta a Cristo y que ya no vivimos nosotros, sino es que es Cristo viviendo en nosotros. En principio, el permanecer en Cristo en la carrera comienza con un cambio de la disposición del corazón cuando somos regenerados por el poder del Evangelio y con la intervención del Espíritu Santo. Nuestra permanencia en Cristo comienza en el mismo momento en que nuestro corazón es transformado, cuando nuestro corazón es regenerado por el poder del Evangelio y con la intervención del Espíritu de Dios. Ahora, nuestros corazones corruptos por naturaleza son cambiados por el poder del Evangelio. Ese corazón endurecido, ese corazón de piedra es arrancado por el Espíritu de Dios para que en nosotros esté reposando un corazón de carne, y es por el poder del Evangelio. Ese corazón corrupto es cambiado por un corazón que se encuentra completamente refugiado en Jesucristo. Ese corazón duro, ese corazón que en principio es corrupto, después de que es regenerado, se encuentra en principio completamente refugiado en Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice Juan en el capítulo 10, en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, aunque el proceso puede ser diferente para cada persona, aunque el proceso puede ser en un tiempo diferente para cada persona, el cambio de disposición de nuestro corazón nos llevará a que nosotros podamos comprender que nosotros somos ovejas de Cristo, que nosotros ahora tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y ahora algo sumamente importante: Cristo nos conoce y nosotros le seguimos. Ese proceso de cambio de disposición o ese proceso en el que nosotros nos encontramos día a día, año tras año, vez tras vez, es un proceso en el que nosotros vamos madurando, refugiándonos cada vez más en Jesucristo. Ese cambio de disposición significa que Dios está santificando nuestras vidas. Dios en su gracia nos hace anhelar con una gran profundidad y en una medida cada vez más grande que Cristo llene nuestras vidas. Eso es sumamente importante. Es sumamente importante. El cambio de disposición de nuestro corazón nos lleva a anhelar de una manera cada vez más profunda el conocimiento de Dios y que Jesucristo dirija nuestras vidas. Nosotros somos las ovejas de Jesucristo, Él nos conoce, nosotros escuchamos su voz y nosotros lo seguimos. Ahora anhelamos cada vez más la palabra de Dios, anhelamos cada vez más la dirección de Dios para nuestras vidas. Ahora, según lo visto en el versículo de Juan, la relación con Cristo es una relación sumamente íntima. Esa relación que Jesucristo dice en el versículo 27 es una relación sumamente íntima. Jesús habla, nosotros oímos su voz y le seguimos. No dejemos de lado el conocimiento de Jesucristo. Ese es un punto importante. Él nos conoce. Eso es algo que no se debe de hacer a un lado. Y aquí deberíamos de plantearnos algunas preguntas y es algo que tú deberías de meditar. ¿Él te conoce? ¿Podrías tú afirmar que Él te conoce? Otra pregunta relacionada a esta es, ¿realmente te conoce? ¿En qué manera te conoce? ¿Hasta qué grado Él te conoce? ¿Él conoce tu vida?
y el punto de mayor importancia para que evalúes tu relación con Dios. ¿Lo estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a tu pastor, Jesús? Son preguntas que debemos de plantearnos. Ahora, el poner los ojos en Cristo conforme avanzamos en nuestra carrera nos lleva a buscar la semejanza a Cristo por el deleite que se produce en nuestras almas al mirar tan grande obra de amor en la cruz para nuestra salvación. Anhelamos a Dios, anhelamos complacer al Padre. Es sumamente importante que nuestra carrera sea corrida completamente con los ojos puestos en Jesucristo. Ahora, otro punto también en nuestra carrera permaneciendo en Cristo es que nosotros debemos de permanecer en Cristo en las dificultades. Debes de permanecer en Cristo en las dificultades. Sin duda alguna, ese es un punto que tenemos que destacar. Hemos hablado continuamente de la severidad que significa el pecado delante de Dios. Hemos hablado continuamente de la severidad que significa el pecado delante del Señor. Él conoce todo lo que es tuyo, Él conoce tu despertar, tus cargas, Él conoce todas las cosas. No hay algo que no esté revelado delante de sus ojos, y cuando hablamos de pecado no nos estamos refiriendo solamente a aquello que es visible o consumado. Hemos hablado de la severidad que significa el pecado. Ahora, cuando nosotros hablamos de la severidad del pecado, no nos referimos solamente a aquellos pecados que son visibles o pecados que son consumados. El tema del pecado es sumamente importante y es importantísimo que no lo olvides y que no lo quites de tu vida, porque pecado no es solamente aquello que es consumado, no solamente aquello que es visible, sino también hemos conocido que pecamos con las intenciones de nuestros corazones, con nuestros malos pensamientos, nuestras inclinaciones hacia hacer el mal. Pero bueno, alguien podría sentirse tranquilo, alguien podría sentirse completamente tranquilo con saber que no ha robado, sin embargo, puede ocultar que no ha sido del todo honesto con los demás. Por un lado, las personas podrían pensar es que no he robado y se quitan una carga. Ellos piensan que se despojan del pecado, pero por otro lado no están siendo realmente honestos con todas las personas, es decir, no hablan con la verdad. Otro punto es que alguien podría sentirse libre porque no contiende con la pornografía. Alguien no tiene luchas contra la pornografía. Sin embargo, en su corazón hay lujuria, hay pensamientos que son continuamente impuros delante de Dios. ¿Podría alguien decir que no contiende contra el pecado de la pornografía? Pero sin duda alguna su corazón y sus pensamientos están completamente inclinados hacia la lujuria. Otro punto también importante es que quizá alguien podría decir que nunca ha matado, por lo tanto no se puede llamar asesino, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que todo aquel que desee mal contra su hermano ha pecado en su corazón y se le ha comparado como un asesino. Entonces, esto es sumamente importante. Los ejemplos que nosotros citamos son ejemplos de conducta, son ejemplos que son tomados como pecados visibles, pero también son ejemplos de pecados que simplemente no son visibles para los demás, pero delante del Señor nada queda oculto, delante de Dios todo ha sido completamente revelado porque Él así ha determinado las cosas. Los ejemplos de conducta siempre es adecuada delante de los hombres, para las personas, perdón. Algunos ejemplos de conducta que siempre son adecuados delante de los hombres. Alguien podría decir es que esta persona es completamente íntegra delante de los demás. Sin embargo, en su corazón hay envidias, hay contiendas, incluso
hasta murmuraciones. El hombre quiere ver la superficialidad del pecado. El hombre solamente quiere ver la superficialidad del pecado, pero Dios conoce lo profundo del corazón. El hombre solamente quiere ver aquello que es visible para considerarlo pecado o pecaminoso, pero Dios ve las profundidades del corazón. Sea cual sea el punto, lo importante es que la palabra de Dios expone completamente nuestra incapacidad de permanecer en un cumplimiento de la ley. Esto humilla al hombre. Esto humilla completamente al hombre. Quizá por eso aún hay muchos que intentan engañarse al pensar que pueden ganarse la salvación por medio de sus obras. Esto humilla al hombre el saber que nadie puede cumplir con la ley. Quizá por eso hay muchas personas que prefieren engañarse al pensar que pueden ganarse la salvación por medio de sus obras o por medio del cumplimiento de la ley. El hombre no puede. El hombre queda completamente humillado ante esto. Ahora, otro punto es que cuando nosotros también hablamos acerca de el pecado, cuando hablamos acerca del pecado, también nos referimos a aquellos pecados, como lo acabo de mencionar, que no son visibles, o que quizá podríamos nosotros estar pecando delante de Dios porque no hemos puesto una actitud correcta delante de Él, porque no hemos reaccionado de la manera que Dios nos pedía ante una situación. Alguien podría estar pecando y no saber, quizá alguien podría pecar de incrédulo y no saber, quizá alguien podría estar afanándose día a día, preocupándose cada día, cuando el Señor nos dice en la epístola de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con toda acción de gracias. Dios nos dice por nada estéis afanosos. Sin embargo, podría haber alguien que sin duda alguna el día de hoy, por esa situación que se está viviendo, esté afanado, esté preocupado y esté pecando delante de Dios, aunque no lo haga de una manera consciente. Es importante que examinemos nuestro corazón a la luz de las Escrituras y que tengamos una actitud de reconocimiento cuando hemos pecado y pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Que Dios nos perdone cuando nosotros pecamos y no notamos que estamos mal ante sus ojos. Otra manera es pensar que Dios no puede o no tiene la capacidad para sacarnos de nuestra noche oscura. Podríamos pecar al pensar que Dios no puede y no quiere sacarnos de algún momento de dificultad de nuestras vidas. Tendemos a olvidar que Dios es quien ha provisto el camino para poder acercarnos a Él, Jesucristo. Dios, quien es fiel y justo, está dispuesto a brindar perdón a todo aquel que se arrepiente. A veces tendemos a olvidar que Él es fiel, que Él es justo, que Él ha provisto el camino para que nosotros nos podamos acercar a Él, y ese camino es Jesucristo. Podríamos estar atravesando un momento difícil en nuestras vidas en donde nuestro deseo de Dios se ha esfumado por la dureza de nuestro corazón y podríamos dudar del poder de Dios para hacer posible toda buena obra y derramar todo don perfecto en nuestras vidas. Para citar un ejemplo, basta con mirar el libro de Salmos en el capítulo 40, Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40, en el versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Este versículo nos da consuelo. Leer estos pasajes, este texto, debería de llevarnos a nosotros a reconocer que Dios tiene el poder para sacarnos de ese momento de desesperación. El versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová.
Y la respuesta a esa paciencia, la respuesta a esa oración es que lo que dice el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él nos puede sacar de un momento de dificultad o un momento en el que nuestra alma se encuentre completamente abatida. Él es Dios y nada se escapa de su control. Algo que nos debería de animar también es recordar el gran perdón que David veía en Dios. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Y dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Pablo lo que está haciendo es citar el Salmo 32. Y este salmo fue escrito por David después de que había pecado con Betsabé. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Dios puede perdonar nuestros pecados, pero debemos de acercarnos con una actitud de arrepentimiento y de reconocimiento delante de Dios de nuestra fragilidad. Podríamos citar la aparente dificultad de la vida de José, la tormentosa espera de Abraham y Sara por Isaac, la aparente cobardía de Moisés que lo llevó al desierto, pero lo que podemos ver es que en cada uno de ellos, Dios está trabajando para su gloria. Dios está trabajando de una manera en la que Él fue glorificado. Dios fue glorificado en la vida de ellos. No es distinto el día de hoy con nuestras vidas. Dios no cambia. Dios es inmutable. Esta es una parte del carácter de Dios, de su naturaleza, la inmutabilidad. El Dios de los días anteriores es el mismo Dios de nuestros días. Como lo hizo con estos hombres fieles, lo puede hacer con nuestras vidas. Él es fiel. Dios es el mismo en los días pasados. Sí, si Él no fuera el mismo, estaríamos adorando a un Dios que no es el de las Escrituras. Escúchame bien. Si Dios no fuera el mismo que en los días pasados, nosotros estaríamos adorando a un Dios que no es el de las Escrituras. Parte de la naturaleza de Dios es su inmutabilidad. Él no cambia. Dios no cambia. Lo que quiero dejar plasmado en tu mente es que cuando corres tu carrera con los ojos puestos en Jesús, estarás corriendo de una manera segura. La única manera segura en la que tú puedes correr esta carrera es con los ojos puestos en Jesucristo. Solamente de esta manera. No existe ninguna otra manera, ningún acontecimiento puede tomar por sorpresa a Dios. Todo sucede porque Dios así lo ha permitido. En tu aparente momento de dificultad, fíate del Señor y no en tu propia opinión. Mira hacia el consejo de Dios. Él te sacará del pozo de la desesperación. Él te acompañará en medio de tu desierto. Él estará contigo cuando aparentemente las cosas que están sucediendo en tu vida no tienen sentido. Y Él estará contigo durante esa dura espera, durante esa dura prueba. Él estará contigo durante el momento de espera por su respuesta. Él no cambia. Debes de permanecer en Jesucristo. Tu carrera debe ser corrida con los ojos puestos en Jesús. Debes de permanecer en Jesucristo. Y para concluir esta serie de la carrera que tenemos por delante, realmente es necesario meditar en la situación que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Como sociedad podemos ver que las cosas no están nada bien. Iglesias cerradas, confinamientos, una gran desesperación en muchas personas por diversas razones. Hoy más que nunca hay personas cansadas, afligidas, atribuladas, desesperadas, que necesitan el descanso que solo Dios puede dar por medio de Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo los haré descansar. En este tiempo, sin duda alguna, hay muchas personas afligidas, muchas personas desesperadas, muchas personas cansadas y muchas personas que sin duda están necesitando el descanso que solamente Dios puede dar a través de Jesucristo. Este tiempo también ha sido permitido por Dios para revelar también ciertos ídolos en nuestros corazones. Ese es un tiempo apropiado que Dios puede estar usando para que en tu vida sean identificados ciertos ídolos que están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Es importante que conozcas eso también. Ídolos que se han establecido en tu corazón, en los corazones de muchos, han estado ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Dios sin duda está pidiendo el lugar que le corresponde a Él en tu vida. Piensa que es aquello que no te permite glorificar a Dios totalmente. Quítalo de tu vida, quítalo delante de ti y vuélvete al Señor. Dios podría estarte mostrando ciertos ídolos que ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Si tienes ídolos en tu corazón, apártalos de ti y vuélvete al Señor. Regresa al el lugar que le corresponde solamente a Dios. Realmente hemos aprendido en este tiempo que la vida es corta y que en el transcurso de ella nos podemos topar con luchas, aflicciones, temores, pruebas que realmente son difíciles, pero también con gozo, con alegría, en medio de todas las aflicciones que tengas en la vida también. Tú recuerda que no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo el día de hoy te reto a que consideres que la vida es corta. Te reto a que consideres que esta vida sin duda alguna pasará pronto, pero te reto también a que cambies tu manera de ver las situaciones, que cambies tu manera de ver la vida, que cambies tu manera de ver las cosas, que tu visión esté completamente centrada en el Señor. Yo te reto a que tú vivas una vida delante del Señor. Vive como si no hubiera un día de mañana, pero vive de esa manera para darle la gloria a Dios. Yo te reto a que tú medites eso. Te reto a que tú pienses que esta vida es corta, que tu vida es pasajera, que cada día que pasa es un día menos en el que tú puedes usar tu tiempo y tu vida para la gloria de Dios. Renuévate. Recuerda que todo ha sido hecho nuevo a partir del momento en el que tu corazón fue cambiado por el Señor y por el poder del Evangelio. Renuévate, vive recordando a quién ha puesto Dios en este mundo como sal, como luz, y cambia tu visión de las cosas y de la carrera que tú tienes por delante. Y para terminar ya completamente este tema, vamos al versículo 3 del capítulo 12 de Hebreos. Y quiero terminar leyéndote este versículo. Y espero que con este versículo tú tomes ánimo para saber que la permanencia en Jesucristo garantiza el fin de tu carrera conforme a los propósitos de Dios. El versículo 3 dice: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera aquel que sufrió, considera a Jesucristo. Considera a Jesucristo, considera todo aquello que Él hizo, considéralo a Él. Tenlo en cuenta en todos tus caminos, en todas tus decisiones, y realmente tu vida, tu carrera irá conforme al propósito de Dios. Recuerda, despójate del pecado que te acecha. Corre con paciencia tu carrera. Corre con paciencia la carrera que tú tienes por delante, pero sobre todo permanece en Cristo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Considéralo en todos tus caminos. Considera aquel que murió en la cruz para remisión de tus pecados y de mis pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por ese tiempo. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por todo lo que nos mostraste a través de tu palabra, Señor. Por este tiempo en el que pudimos reflexionar, Señor, y meditar en algo, Dios, de lo que es correr la carrera que tú nos has dado en esta vida, Señor. Podríamos profundizar, Señor, y
no terminaríamos, Padre, pues inagotable, Señor, es tu palabra y la profundidad de tu palabra, Señor, es conforme a tu infinito amor, Señor, y misericordia, a tu profundo conocimiento, Dios. Pero te ruego, Dios, que lo que se ha considerado durante este tiempo, Señor, quede completamente guardado en nuestros corazones, Señor. Que lo que ha sido puesto en nuestros pensamientos y en nuestra mente, Señor, llegue a nuestros corazones, Padre, y que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos a permanecer en esta carrera. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Recuérdanos día a día, Señor, lo pasajera que es la vida. Recuérdanos, Dios, también el testimonio que tenemos que dar de tu Hijo Jesucristo como la sal y la luz de este mundo, pero sobre todo, Padre, nuestra incapacidad de permanecer en ti. Pero también, Dios, anímanos, ayúdanos, Dios, con tu gracia y tu infinita misericordia a permanecer en ti, en Jesucristo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a permanecer en Él, a recordar cada momento, cada situación, Señor, en la que estamos atravesando, Padre, que en Él tenemos un pronto refugio, que en Él tenemos descanso, que en Él hay paz para nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Dios, a seguir en esta carrera, Dios, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, muchachos.